Bienvenidos a Creadores, la serie de entrevistas en las que platico con personas que conforme empujan las fronteras de sus campos, crean historias que deben ser compartidas. Queremos dar las gracias a Librería Icaria y a su director, Zenén Suárez, por participar en la realización de este episodio, prestándonos el espacio de la librería. Si quieren más información, podrán encontrarla en la descripción de este episodio. El día de hoy estamos con Rodrigo de Leo, quien nos platicará de cómo se enamoró de la filosofía a través de un argumento filosófico y de su interesante relación con la música, así como de los proyectos musicales en los que participa. Bienvenidos a mi canal de Spectral Tiger. Mi nombre es Antonio Carlos. Empezamos. Estamos hoy con Rodrigo de Leo y vamos a platicar un poquito con él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien. Muy contento de que estemos aquí platicando. Yo también. Cuéntanos, Rodrigo, estudiaste filosofía, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de dónde salió el interés y la idea por estudiar filosofía y dónde la estudiaste. Pues el interés fue una cosa totalmente contextual, pero tiene que ver con mis clases en la preparatoria en realidad. Y en particular es una cosa medio fetichista quizás, pero me enamoré de un argumento filosófico y que es el argumento, no sé si lo conozcas, es el argumento del motor inmóvil de Aristóteles. Y me lo explicaron y dije, esto es una cosa bellísima. ¿De dónde salen estas cosas? Y dije, pues bueno, de donde salgan yo quiero ver qué onda con eso. Un poco para la gente que no sepa cuál es este argumento, ¿podrías Voy a intentar resumirlo de la manera más clara que pueda. Básicamente la idea es, si aceptamos que todo evento o toda cosa tiene una causa, toda cosa o evento es un efecto de alguna causa, y queremos y llevamos esas causas hasta digamos, para atrás, con lo que nos encontramos es que hay un regreso al infinito, entonces no habría un origen real de nada. Entonces Aristóteles lo que hace es postular que hay un inicio y dice, bueno, entonces ese inicio es aquello que produce todo lo demás, pero esa cosa no tiene que haber sido producida por nada. Entonces es la idea de, hay una cosa que mueve todo, pero a la vez es inmóvil. Entonces es como un estilo de oxímoron muy bonito, me pareció bellísimo, y que es como un estilo de justificación racional de Dios, por así decirlo, ¿no? Y ese es el argumento. ¿Dónde estudiaste? En la UAM, Iztapalapa. ¿Y por qué en la UAM? De nuevo, por cuestiones contextuales. Digamos, yo el primer año que cuando salí de la preparatoria, yo me quería ir a estudiar a la UNAM, ¿no? Igual como por inercia, pero no me quedé. Y entonces estuve un año ahí vagando. Tengo un amigo con el que después empecé a dar clases, que sí entró a la carrera y me metí un año a estudiar con él. Volví el siguiente año a intentar a la UNAM, no me quedé de nuevo, pero apliqué a la UAM. Entonces me quedé en ese momento. O sea, fue como mi segunda opción, pero terminó siendo una buena opción para mí en realidad. Bueno, terminé viendo que era una gran opción. Muy bien. La pregunta que te hago, esta cuestión de la UAM y... o sea, dónde habías estudiado, es porque generalmente hoy día cuando los chavos salen de preparatoria, tienen como esta idea de que es la UNAM, y si no es la UNAM, entonces hay algo que se rompió por ahí, sí, ¿no? Y un poco lo estabas contestando ahorita así de, no, resultó ser una buena opción. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia estando en la UAM. Pues yo inicialmente estaba un poco desencantado porque no era lo que yo quería, y justo el primer año como que me sentí en un terreno muy raro porque la UAM tiene este sistema de tronco común, entonces te meten con gente de otras carreras a tomar materias un poco generales, pues, como como un estilo de propedéutico por si te perdiste algunas cosas en la prepa, pues ahí ya... Pasaste de noche la prepa. Sí, como que ahí te nivelas, por así decirlo. Entonces ese año fue un poco difícil. Pero ya que empecé mis materias, me empecé a dar cuenta que los profesores eran muy buenos, pues, o sea, y justo como estuve estudiando un año en la UNAM, igual de oyente,
como que tenía el punto de comparación. Entonces, lo que me di cuenta era que en general en la UAM es más difícil, quizás voy a decir una barbaridad para otras experiencias, pero es mucho más difícil encontrarte un mal maestro en la UAM. Y yo me lo explico de la siguiente manera. Yo creo que tiene que ver con que la mayor parte de los profesores en la UAM son investigadores. Entonces son personas muy preparadas, que saben de lo que están hablando y no siempre saben explicarlo, pero saben de lo que están hablando, y si les picas lo suficiente o de una manera adecuada, pues puedes obtener conocimiento de primer nivel, yo diría. Entonces mi experiencia fue en general, bueno, digo en general porque de hecho hasta me tocó un maestro horrible al que terminamos haciéndole todo un problema, pero en general fue una gran experiencia, justo porque ahí empecé justamente como a encontrar, a enfrentarme con investigadores, pues. Me di cuenta que la investigación podía ser algo interesante y que de hecho tenía frutos pues, comprensibles y que podía justo adecuarse para el contexto de la universidad. Entonces, para mí fue una gran experiencia en ese sentido. ¿Llevas cuántos años llevas dando clase? Ya. Pues estoy a la mitad del quinto año. Sí, soy novato. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso de dar clases? ¿Cómo llegaste a dar clases? ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo ha sido asociarse con tu área del conocimiento, ya no desde la parte de estar recibiendo el conocimiento, sino de estar compartiendo? Uh-huh. ¿No? Pues la forma en la que empecé a dar clases, digamos, yo desde que empecé a estudiar filosofía yo ya sabía que iba o a hacer investigación o a dar clases o a las dos. Entonces, justo cuando terminé la carrera, lo que empecé a hacer, bueno, primero, después de estudiar la licenciatura, pues me metí en la maestría. Cuando terminé la maestría, como ya no tenía dinero, se me acabó la beca, por así decirlo, entonces dije, bueno, a ver, ¿dónde? Entonces mi primer trabajo dando clases fue en un tecnológico en Tláhuac. Fue una experiencia rarísima, porque son grupos de 50 y tantas personas, había jóvenes de 18 años y adultos de 54, entonces eran clases de ética. Dificilísimo abordar, además era mi primera experiencia dando clases, fue una cosa terrible. Entonces ahí solo estuve un semestre, y casi cuando estaba acabando ese semestre me habló un amigo, el mismo amigo con el que me pegué sus materias cuando no me quedé en la UNAM y estuve estudiando ese año, y me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Quieres venirte a trabajar a Lobos, una prepa donde estudié también? Y a partir de ahí, pues básicamente como que me aniché, por así decirlo. Digamos, me di cuenta pues que regresar a mis raíces tenía mucho sentido, entonces ahí empecé como a desenvolverme como profesor. Ya propiamente, no son precisamente los ámbitos del conocimiento en los que yo me especializo, pero son digamos que me reencontré con ellos con bastante amor. Yo diría eso. Pues más o menos así fue mi proceso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, que lo tienes. Buenísimo. ¿Qué es lo que prefieres leer? Lo que prefiero leer es filosofía, en realidad. Y en general los últimos años ha estado asociado directamente con la cuestión de dar clases. Es decir, ha estado asociado con las cuestiones que tienen que ver con lógica, con ética, con estética. Y como también estoy en proceso ahí como con la maestría todavía, pues cuestiones de epistemología. Entonces son mis... Supongo que en este proceso de ahora estar dando clases, ¿no? y ya no estar leyendo algunos de estos textos, digamos, por tu cuenta nada más, porque es para que tú los estés estudiando, o por gusto, además, sino porque los vas a transmitir, supongo que te has reencontrado, quizás has redescubierto algunos textos que a lo mejor en algún momento te pasaron de largo, ¿no? Sí, claro, todo el tiempo. ¿Hay algunos? ¿Podrías mencionar, no sé, 2 o 3 textos que hayas reencontrado ahora en este proceso? Pues justamente son de las materias que doy, ¿no? Entonces me reencontré con Hume, con el Tratado de la Naturaleza Humana, y tiene también un apartado sobre
sobre la moral. Ese es uno de los textos que reencontré y que me parece un texto buenísimo. No lo leí todo porque es un texto, es una cosa gordísima. Sí, pero digamos, ese es uno que ahora me vino a la cabeza así de golpe, ¿no? ¿Qué será otro? A ver, déjame pienso como en el tema Kant, pues también, digamos, me reencontré con fragmentos de la crítica de la razón pura, o en paraestética, cuestiones de la crítica del juicio, que no releí todo, pero me leí varios, me reencontré con con varias partes, y también me di cuenta que el nivel de análisis que me exigía, que me estaba exigiendo, era diferente. Entonces justamente me ayudó como a redescubrirlos literalmente y a como rascarles más cosas que no les había encontrado, ¿no? Ahorita me vienen esos dos a la cabeza, seguro hay otros por ahí, pero... Voy a mover un poquito la conversación de la parte, estaba pensando un poco en la estética, ¿no? Y a lo mejor te hace sentido dónde voy a hacer el cambio. Aquí hemos tenido invitados en estas conversaciones, gente que la música está muy presente en su vida, pero más desde la parte como de la investigación, ¿no? Como de escribir respecto de música, y como esta cuestión como del goce estético, ¿no? Y sin embargo tú eres, aparte de haber estudiado filosofía, eres músico, ¿no? Me gustaría que nos contaras brevemente cómo fue que empezó tu camino por la música. Pues tendría que remontarme a cuestiones familiares, porque, digamos, yo pensaría que la vena musical que está en mí tiene que ver con mi abuelo. Mi abuelo era músico clásico, era guitarrista clásico, y entonces yo, a pesar de que mi abuelo era de Durango, yo iba muy seguido a Durango, entonces siempre que iba para allá, como que para mí era una cuestión como totalmente magnífica, estar en su casa y de pronto empezar a escuchar la guitarra, como estar sentado en la sala y empezar a escuchar que tocaba. Para mí yo diría que fue mi primer acercamiento a la contemplación auditiva, pues. Entonces, a partir de eso, yo diría que mi madre, como empujada por esa idealización de su padre quizás, empezó a decirnos, no, pues ustedes que tengo 3 hermanos, ustedes, hijos, no quieren tocar algún instrumento, quieren tocar la guitarra como su abuelo. ¿Se les antoja? Nadie quiso tocar la guitarra, pero poco a poco, digamos, fuimos eligiendo algunos instrumentos cada uno. Y yo terminé dándome cuenta que el saxofón era para mí el saxofón tenía una voz con la que yo me identificaba. Y eso fue ya en una época en la que empecé a escuchar a muchos jazzistas, ¿no? En particular a John Coltrane. Cuando lo escuché por primera vez fue una cosa maravillosa. Bueno, él y Charlie Parker, ¿no? Pero para mí fue como justo yo cuando los escuché dije, yo no sé qué onda con eso, pero yo quiero hacer eso. A mí denme un saxofón. Y entonces me regalaron. A partir de ahí pues, ha sido un proceso como de enfrentarme, dejarlo, recuperarlo, volverlo a dejar. Mi relación con la música es una cosa, es como una, no sé cuál sea la metáfora correcta, pero es como un amante no cotidiana, por así decirlo. Tendré que decirlo de esa manera. Entonces, para mí mi relación con la música ha sido como de una fuerte, digamos, tiene una fuerte carga familiar y entonces está muy arraigada a mi cuerpo, pero también tiene una carga muy fuerte de desapego, porque no es algo que haga todo el tiempo, sino que es algo que hago cuando se dan las condiciones. Entonces, yo diría que la música tiene ese carácter en mi vida.
Y en este sentido, ahondando, porque, corrígeme si me equivoco, esta parte de cuando las condiciones se dan, ¿estás refiriéndote a los proyectos musicales en los que participas, ¿no? O sea, o estás refiriéndote a esta cuestión de si ensayas, o sea, si practicas o no practicas diario, ¿no? Eso es un poco la duda que me queda, porque no, me gustaría saber si tú practicas diario, ¿no? O si esta parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Como de esta amante no cotidiana, ¿no? Si de repente practicas, no practicas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es un proceso raro, porque a lo largo de los años, ¿qué voy a decir? Algo extraño, pero me pasa una cosa que me viene una frase que dice, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces yo empecé a tocar el saxofón a los 18 años, pero también empecé a tocar la batería. Y poco después empecé a hacer beatbox. Y después empecé a tocar la darbuka y después la guitarra. Entonces para mí ha sido como pues agarrar las cosas que están a mi alrededor cuando se me antoja. Entonces, pues a lo largo de los, digamos, llevo ya unos 15 años en esto, como agarrando y soltando instrumentos. Entonces en ese proceso he aprendido muchas cosas. Pero hay veces que veo algún instrumento y digo, no quiero tocarlo. Y eso por ejemplo, el saxofón, llevo sin tocarlo un mes. Pero estoy haciendo beatbox todos los días, o tocando la darbuka cada 2 días, y la guitarra llevo tocándola a diario por 3 meses, no sé, y seguramente voy a dejarla en algún momento, ¿no? Entonces para mí la cuestión de la cotidianidad con la música soy muy caprichoso. Entonces cuando, y además va a sonar místico, pero cuando me llama el instrumento es cuando lo agarro. Si no me llama es porque no tengo por qué, yo me digo a mí mismo, no tengo por qué agarrarlo si no me llama. Sí, no te sientes obligado. No me siento obligado para nada. O sea, y como nunca estudié en un instituto en el que me dijeran, no, tú tienes que estudiar tantas horas al día, pues más bien yo he ido encontrando mis ritmos, digamos, de ejecución y de apreciación. Sin nada académico, de hecho. Sí. Cuéntanos un poquito, sé de 2 proyectos musicales en estos momentos en los que participas. Platícanos un poco de cada uno de estos proyectos, ¿no? Por una parte estás en Nabucenco, ¿no? Estás tocando el sax en Nabucenco, y estás en Perro de Madera también. Que ahí tienes como, siento yo, es como entre el beatbox y también con la consola y todo esto, es como una parte un poquito más experimental, ¿no? Platícanos un poquito de estos 2 proyectos que tienes. Sí, justo con Nabucenco se ve muy bien un poco lo que te decía, que es una cuestión de tocar porque las condiciones se dan. Yo empecé a tocar en esa banda el año que empecé a tocar el saxofón. Y es una cosa rarísima porque yo digo que la banda empezó el día que llegó el otro saxofonista, un saxofonista que toca el alto, llegó con un disco de una banda que se llama Beshodron y me dijo, güey, tenemos que tocar esto. Lo escuchamos, yo me quedé pasmadísimo y dije, sí, esto está increíble, vamos a tocarlo. Entonces nos subimos a la azotea de la casa de mis padres, porque todavía vivía ahí, y empezamos a intentar sacarlo y no pudimos. No pudimos, entonces a partir de ahí fue como, bueno, vamos a clavarnos a estudiar esto, ¿no? Entonces mi amigo fue el que se clavó más y yo me pegué con él y empecé a aprender como escalas, cuestiones de armonía, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se nos fueron pegando varios elementos. Y justo la cuestión de Nabucenco ha sido es como una banda que ha tenido muchos integrantes. El otro día hacíamos la cuenta, tiene como 16 integrantes en total a lo largo de los años, como de 11 años más o menos, ¿no? Y entonces con Nabucenco ha sido un proceso al principio tocábamos música balcánica, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, y tradicional además, como música de Grecia, de Bulgaria, de Rumania. Después nos dimos cuenta que no éramos griegos, ni búlgaros, ni rumanos, ni nada, entonces no teníamos por qué estar tocando al pie de la letra las cosas, ¿no? Y empezamos
empezamos a ensuciarla, empezamos a meterle tierra, hasta que se volvió la cosa que soy, que no sabría cómo catalogarla, pero diría que es como un estilo de mashup ahí, como de las influencias de los que van entrando. Entonces los que van entrando van componiendo cosas que tienen que ver con eso, o no tanto, y van saliendo ahí como unos alebrijes gritones. ¿Y con Perro de Madera? Con Perro de Madera fue una cosa más bonita, yo diría, como más juguetona, porque nació de otra banda. Bueno, no es una banda, bueno, es una cosa que llamamos Chinese Rat People, que es como un espacio en el que, bueno, es un espacio que creamos como un grupo de amigos muy cercanos, que somos como 4 amigos, y nos reuníamos a echar la chela. Y yo justamente en esas épocas me compré una loop station, una pedalera así de 3 canales grandota, y empezamos a loopear. Digamos que la base del looping es como tú conectas cualquier instrumento a esa madre, le picas, empiezas a grabar, dices cualquier cosa, le vuelves a picar y esa cosa que hiciste se repite, ¿no? Entonces podíamos generar estructuras sonoras sin necesidad de estar todos tocando un instrumento. Entonces yo empecé a hacer beatbox, ¿no? Así como no había batería, solo tenemos un micrófono o un cable conectado a una guitarra o algo así, y entonces yo empecé a hacer ahí ritmos básicos para que pues, los demás cantaran o le empezaran a meter un bajito o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, con uno de ellos, pues digamos, nos empezamos a juntar más porque tuvimos mucha afinidad musical. Y empezamos él tenía unas rolas ahí que tenía para guitarra eléctrica, para una banda de grunge. Y justo como se compró un ukulele, empezó a sacar sus rolas gruncheras en ukulele. Pues yo le empecé a meter beatbox a sus rolas gruncheras en ukulele. Y ahí nació el Perro de Madera. Se jaló un bajista y pues ya sacamos un disco y ya empezamos ahí a darle, ¿no? O sea que fue una cosa como de, se empezaron a dar los elementos necesarios y como que nació. Buenísimo. Ya casi vamos a terminar. Cuéntanos brevemente 3 discos que hayas escuchado que hayan marcado un antes y un después. 3 discos que escuché. El primero tendría que ser un cassette de Michael Jackson, de Off the Wall, que fue de hecho el primer cassette que tuve en mi vida. Me lo compré en un tianguis así, iba a poner con papá. Chistoso, el primero que tuve yo fue el Thriller cassette. También es un gran disco. Sí. No, pero Off the Wall, lo escuché y dije, no, yo tengo que hacer algo así también. De hecho ahí empecé a cantar. Obviamente buscando. De hecho mis búsquedas en cantando tienen que ver con Michael Jackson, justo por ese disco. Sí. Un segundo disco tendría que ser un disco de un artista que se llama Aphex Twin, el disco se llama Drugs, que es un disco doble brutal, así, lo he escuchado, a la fecha lo sigo escuchando y me sigue generando ideas y muchas emociones muy extrañas. Y un tercer disco, igual, por más cliché que suene, tendría que ser el OK Computer de Radiohead. Lo escuché cuando iba en la secundaria y a partir de ahí como que se me movió el cuerpo emocional a otro lado, así, totalmente. Rodrigo, si la gente quiere encontrarte en redes sociales o escuchar de tu música, ¿dónde podemos encontrarte? Pues, digamos, está Nabucenco, que ahí tenemos un SoundCloud, que está Nabucenco con B de burro, Z y K en SoundCloud. El Perro de Madera está en Spotify, ¿sabes? Sí, Spotify, Perro de Madera. Y digamos, no tengo un headquarters donde tengo todo, pero supongo que, bueno, ahí tengo, en mi Facebook tengo ahí como en mi sección de información, tengo ahí como un conjunto de links a todas las cosas que hago. También ahí hago cuestiones de video y otras bandas en las que participo. Entonces ahí está como toda la lista de cosas en las que
participo. Buenísimo, pues lo vamos a incluir en la descripción y en las notas del episodio. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues muchas gracias por invitarme. Buenísimo. Gracias. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para enterarse cuando suba un video. Deja un comentario en la parte de abajo y dime qué te pareció este episodio. Si te gustó este video, dale like y compártelo. También puedes seguirme en mis otras redes sociales.